fortalecido frente a las tentaciones. Y yo voy a predicar, pero por una cuestión de respeto y protección, yo necesito que todos los niños abajo de 10 años no estén en el auditorio. Es para protección de ellos, por el tema que yo voy a abordar, por las características y lo explícito del mensaje. Yo necesito que niños abajo de 10 años, por favor, estén en la iglesia infantil. El tema de la predicación es cómo evitar la adicción a pornografía y la esclavitud sexual. Es un tema que tal vez usted puede decir, de nuevo ustedes van a hablar sobre eso. La semana pasada el pastor Juanes dio todo el contexto bíblico, el fundamento bíblico y teológico sobre la inmoralidad sexual. Yo hoy voy a estar hablando sobre lo que es el ciclo del vicio sexual, por qué lo llamamos vicio, y voy a hablar sobre la espiral de destrucción de todas las personas que están involucradas en vicios sexuales. Y tal vez usted puede pensar, pero yo no tengo problema en esta área. La predicación también es para usted, porque yo quiero darles herramientas a la iglesia de Jesús para que puedan ayudar a las personas que tienen problemas en el área sexual. Entonces yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos aquí son líderes, miembros de un ministerio, de alguna forma trabajan con personas? Levanten su mano. Algunos. La predicación es para ustedes. ¿Cuántos son papás en este auditorio? La predicación es para ustedes. ¿Cuántos son abuelos en este lugar? La predicación es para ustedes. Creo que nadie quedó de fuera, a no ser adolescentes y jóvenes. Y para ustedes también es la predicación, porque yo quiero enseñarles a ustedes la importancia de cómo prevenirse en el área de los vicios sexuales. Entonces vamos a estudiar sobre el problema. ¿Por qué yo estoy hablando de vicio sexual y no solo estoy hablando de pecado sexual? El motivo por el cual lo estoy denominando vicio sexual es porque cuando hablamos de prácticas sexuales estamos hablando de prácticas que son altamente adictivas. Nuestro cerebro, él fue diseñado por Dios para que respondamos al placer. Dios nos dio la capacidad de sentir placer. Es parte de su creación. Y por eso Él deseaba una vida que fuera de placer para nosotros. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Y el enemigo ha usado áreas de nuestra vida y estructuras cerebrales para llevarnos a un lugar de dependencia y de esclavitud. A veces es suave. Por ejemplo, hay personas que les gusta comer dulce y necesitan un dulce todos los días. Y el día que no comen un dulce, se dan cuenta que les duele la cabeza, que están un poco más irritados y no saben qué está pasando. Y es que les falta el dulcecito. ¿Por qué? Porque el dulce da un pico de placer. No hay nada incorrecto en eso, pero es lo mismo que sucede con todas las prácticas sexuales. Entonces, cuando de forma desorganizada son practicadas, dan el mismo efecto en nosotros. Entonces, cuando hablamos de pecados sexuales, los vamos a hablar como vicios o como esclavitud, como lo enseña la palabra. Una adicción es un grupo de hábitos no bíblicos, de pensamientos y acciones que llegan a ser un estilo de vida. Cuando hablamos de vicio, entonces hablamos de los mismos picos de placer y euforía como lo genera el alcohol, las drogas,
y otro tipo de hábitos pecaminosos. Estos desarrollan un estilo de vida de estímulos y el placer, éxtasis en torno al sexo. El punto es que una vez que alcanzamos ese pico de placer, necesitamos repetirlo continuamente. Y en la ausencia de ese pico de placer, sentimos que está faltando algo. Entonces, ¿cuál es el problema? Los pecados sexuales inician de forma muy sutil. Cuando hablamos de drogas, es como si usted pensara en un vendedor que le da una prueba gratis de marihuana a un adolescente, solo para que vea si le gusta o no. En realidad él no está ofreciendo nada, él está haciendo una inversión a largo plazo. Porque esa prueba de marihuana va a generar un ciclo de mayor consumo, y el objetivo final de un vendedor, ¿cuál es? Que esta persona se convierta en un comprador frecuente de cocaína o algo más adictivo. Nunca es solo una vez. Y la Biblia nos enseña en Hebreos 11:25 que los deleites del pecado serán solo temporales. Son placeres cortos y que necesitan de más. Entonces vamos a estudiar cuál es el ciclo vicioso del pecado. Pueden pasar. Yo quiero mostrarles a ustedes cuáles son algunas características de personas que han iniciado o que han entrado en prácticas sexuales pecaminosas. Y aquí yo quiero que usted entienda que la puerta de entrada puede ser cualquier cosa. La estadística nos muestra que de 3 mujeres, una ha sido abusada sexualmente. No hay estadísticas para hombres, pero hoy se cree que es igual que las mujeres. Entonces, a cada 3 hombres, 1 ha sido violado sexualmente. La probabilidad que en nuestro medio, hoy, aquí en este auditorio, hayan personas que han sido abusadas sexualmente es altísima. Y normalmente el abuso sexual es una de las puertas de entrada a pecados o hábitos pecaminosos en el área sexual. Déjenme explicarles por qué. La víctima de abuso es víctima. No buscó eso, no deseaba eso. Pero una vez que hubo un estímulo físico, un estímulo sexual, la persona va a pasar, la víctima pasa a sentir placer. Natalie, es un abuso, yo sé. El abuso genera un trauma, pero físicamente hubo un estímulo al área física que genera placer. Es así que funciona, porque el sexo y el estímulo de nuestros genitales era para sentir placer, exclusivo del matrimonio. Independiente si sucede de una forma abrupta o no, va a haber una respuesta cognitiva. Entonces normalmente una víctima es víctima, no buscó eso, pero es como si se abriera una ventana a todo lo relacionado a sexo. Primero va a generarse una pregunta dentro de la víctima. A mí me gustó, pero no es posible hablar sobre eso porque no hay cómo que le guste un abuso. Ustedes entienden cómo es contradictorio, entonces automáticamente se entra en un estado de silencio. Después de ese proceso, ¿qué sucede? Normalmente la víctima pasa a querer saber más. Lo pueden hacer estimulándose solos ellos mismos para ver si repiten la sensación, que es una masturbación. Después pueden comenzar a consumir pornografía, o a veces, normalmente cuando el abuso fue varias personas simultáneas con las mismas víctimas, pasan a tener una práctica sexual. Ese es un tipo
de situación donde se abre la puerta a la sexualidad, pero no es la única. Padres que tienen relaciones sexuales y creen que sus hijos no están oyendo o viendo, siendo en el mismo cuarto. Hoy, por ley, no sé en Colombia, pero en Brasil, por ley, esta práctica es considerada abuso sexual. Porque escuchar a sus padres teniendo intimidad sexual es horrible, pero despierta una curiosidad para ese tipo de estímulo. No es lo único. Adolescentes en el colegio, entre sus mismos pares, van a ser estimulados a conocer más sobre el sexo. No escandalizando, y yo no tengo datos de esta iglesia, pero hoy tengo datos de otra iglesia donde jóvenes aprendieron a consumir pornografía con sus pares del mismo grupo de jóvenes. Y por eso nosotros necesitamos estar alerta a ¿qué? Al ciclo vicioso del pecado. Por eso yo les dije, esta predicación es para aquel que está dentro de la práctica, pero también es para líderes, para papás, para abuelos, para tíos que puedan estar alertas sobre cómo proteger una generación. ¿Cómo comienza el ciclo vicioso del pecado? Él comienza con un ciclo de culpa y vergüenza. Su vida comienza a ser consumida por la culpabilidad y la vergüenza que genera su práctica sexual. Después de este sentimiento va a entrar en un estado de pérdida de confianza y baja autoestima, concluyendo en un vacío en su interior. Déjenme explicarles cómo funciona. La persona está abajo y comienza a necesitar una sensación de placer. Entonces coloquen el nombre de la práctica sexual que quiera hasta alcanzar el ápice, que normalmente es un orgasmo, un estallido de placer. Una vez el cuerpo relaja, viene un sentimiento: culpa, vergüenza, baja autoestima. Yo me estoy afundando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hay un vacío. En ese estado de vacío va a necesitar ¿qué nuevamente? Placer. ¿Dónde es su fuente de placer? Cualquier fuente de área sexual. Y comienza de nuevo la subida de la montaña hasta el punto del ápice de placer y hay una caída. Y el viciado, la persona que tiene un vicio en pecados sexuales pecaminosos, continuamente está en ese ciclo de peca, placer, culpa, vergüenza, peca, placer, culpa, vergüenza. Es el primer lugar que va a suceder con nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Normalmente en este punto aún es silencioso, está descubriendo qué y cómo funciona. Después que pasa por esta parte, va a entrar en un estado de aislamiento. El adicto, el viciado en el área sexual, comienza a construir muros alrededor de sí mismo, a necesitar protegerse de sí y de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque tiene miedo de ser descubierto. Entonces comienza a aislarse de todos para que no aparezca lo que él está haciendo. Y esta es una de las mayores diferencias entre un vicio de drogas, de alcohol, de cigarrillo, a un vicio sexual. Y es que los otros difícilmente usted lo esconde. ¿Cómo usted va a esconder que llegó borracho a su casa? No lo esconde. Ahora, los vicios sexuales pueden mantenerse ocultos por mucho tiempo. Hay un punto en que ya no es posible mantenerlo en oculto, pero en este momento todavía está oculto y la persona comienza a alejarse de todos. En su proceso de entender lo que está sucediendo, la persona que está en prácticas de este tipo entran en un ciclo de culpa, culpar a los demás. Y aquí hay algo que es muy importante. Usted puede pensar que este ciclo es solo para cristianos. No es solo para cristianos.
la mayoría de las parejas casadas en un contexto cristiano o no, tienen un acuerdo de fidelidad. Y normalmente cuando un esposo o esposa descubre que su cónyuge está consumiendo pornografía, el sentimiento ¿cuál es? Infidelidad. Entonces este ciclo normalmente aplica para cualquier persona que está en prácticas sexuales no aprobadas por su cónyuge, por su parcero o por su familia. Cada vez más aumentan las estadísticas de personas, de hombres con impotencia sexual porque han hecho un uso exagerado de pornografía y de masturbación. No solo estoy hablando del contexto cristiano, solo que la iglesia de Jesús necesita tener respuesta para este tipo de prácticas. En este ciclo, en el tercer momento del ciclo del vicio sexual, entra en un estado de culpa, donde la persona intenta justificar sus acciones, lo que está pasando, lo que está viviendo, y para eso, ¿qué hace? Transfiere la responsabilidad al otro. Sean padres, sea esposo, sea el trabajo, sea un abusador, búsquele el nombre que quiera, pero el peso de la destrucción de su pecado es tan grande que no logra procesarlo, entonces tiene que transferirlo a otras personas. No admiten la maldad de su conducta sexual, sino que comienzan a negar todo el pecado que hay sobre su vida. En un cuarto momento, entonces ellos entran en un estado de manipular a los otros. No solo los culpan, como intentan que los otros, que la comunidad entienda por qué ellos se comportan de determinadas formas. Justifican sus acciones y justifican su manipulación. Y la estrategia ¿cuál es? Que nadie sepa lo que ellos están haciendo. Él intenta convencerse a sí mismo todo el tiempo que no es tan grave lo que está haciendo. Es solo una vez, no se va a repetir. No, yo solo vi, pero no me masturbé. Y comienza a hacer un sinfín de negociaciones consigo mismo para no enfrentar un problema que está teniendo. Y al final se tornan críticos y arremetedores. El adicto sexual comienza a criticar con severidad y a juzgar con dureza a todos los que están a su alrededor. ¿Y el motivo cuál es? Si yo logro mostrar que usted es muy malo, tal vez yo no voy a quedar tan mal si soy descubierto. Y aquí yo necesito alertar a los papás de adolescentes, a los papás de jóvenes. Ustedes necesitan tener una visión apurada, una visión que dé detalles para ver si sus hijos están cambiando su forma de comportarse dentro de casa. Si usted comienza a ver que su hijo, que siempre estaba a su alrededor, conversando en medio de ustedes, riendo, etcétera, comienza a estar más aislado, más paranoico. ¿Cómo así? Usted abrió la puerta de su cuarto y ellos llevan un susto, o abrió la puerta del cuarto y escondió algo. Peor aún, está siempre con la puerta de su cuarto con llave. Usted necesita comenzar a percibir los detalles. Su esposo, su esposa. Cuando hablamos de pecados sexuales, 15 años atrás, 20 años atrás, queriendo o no, había un tono que decía, una sensación que se estaba hablando solamente a hombres. Pero yo quiero decirles con mucho amor que las mujeres hoy están igual o caminando para peor que los hombres según las estadísticas. No es más algo exclusivo de los hombres como se quiso decir a 20 años atrás, hace 20 años. Mujeres y hombres están en la misma posición hoy en día cuando hablamos de pecados sexuales. Y nosotros necesitamos como iglesia saber qué hacer. Entonces,
quiero que estudiemos lo que Pablo le enseñaba, nos enseña a través de la carta a los romanos. Usted puede ir abriendo su Biblia en Romanos capítulo 1, pero yo quiero darle un poco de contexto para que usted entienda por qué Pablo le escribe a los romanos de esa forma. En este momento, cuando escrita la carta, Roma es la capital del Imperio Romano. Hasta aproximadamente el año 100 antes de Cristo, en esa transición, quien estaba sobre el poder era el Imperio griego. Y tanto el Imperio griego como su impacto en la cultura, hubo una erotización del cuerpo. El cuerpo físico pasó a ser adorado, pasó a ser admirado. Y con eso hubo una decadencia absurda de la cultura. Para que ustedes tengan noción, más o menos en la fecha que es escrita la carta a los romanos, las personas no querían casarse más, no querían tener hijos. Las personas que tenían dinero comenzaron a comprar varios esclavos con el deseo de tener varios parceros sexuales. La situación llegó a ser tan crítica que hubo un emperador romano que tuvo que establecer por ley que los romanos tenían que casarse y tener hijos. Eso no es un problema exclusivo del siglo XXI. El desorden sexual siempre ha existido en la historia. Otro ejemplo de eso es Sodoma y Gomorra. Siempre ha sido un área donde el enemigo ha querido destruir al ser humano. Y aquí yo ni estoy hablando de la iglesia de Jesús, estoy hablando del ser humano. Vicios sexuales destruyen a personas, destruyen familias, destruyen identidad. Son de los pecados que más afecta la identidad y la autoestima de una persona. Literalmente es una destrucción a muerte lo que el enemigo quiere hacer a través de las prácticas sexuales incorrectas. Y Pablo está exhortando a la iglesia de Romanos y les dice así, Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo nos muestra que hay un espiral, que hay un camino de destrucción en todos los pecados, y yo quiero tratar específicamente en los pecados sexuales. Y este espiral es llamado el espiral de la idolatría sexual. Cuando hablamos de pecados sexuales, estamos hablando de pecados de idolatría, y ustedes ya van a entender el porqué. El primer punto es que Pablo exhorta a los romanos, que Pablo les relata a los romanos, es que no glorificaron a Dios. La palabra del Señor dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando nosotros hablamos de glorificar a Dios, estamos hablando que Dios es el primer lugar de cada persona.
Estamos diciendo que Él ocupa todo en todo. Este es tal vez de los conceptos más difíciles para el discípulo de Cristo, porque involucra literalmente una muerte a sí mismo para vivir la gloria de Dios en su vida. Es una renuncia completa a quienes somos para que Dios lo sea todo. Y cuando disminuye ese celo por Dios, ese amor por Dios, quiere decir que yo lo quito del primer lugar y ese primer lugar se lo puedo dar a cualquier cosa. Y todo lo que es primer lugar en nuestra vida es un Dios. Si su esposo, su esposa es el primer lugar en su vida, su esposo, su esposa es su Dios. Y cuando su esposo, su esposa hagan algo que no le agrada, usted va a perder el piso, se va a desesperar porque su Dios le faltó. Y lo que Dios quiere es que ser el primero en todo. Hoy, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los adultos también, pero tiene mayor impacto en jóvenes y adolescentes y niños porque están estableciendo su sistema de creencias, tienen una dificultad muy grande. Y es que el posmodernismo nos ha enseñado que nosotros podemos justificar, podemos analizar y podemos entender todo lo que nos es dicho como verdad. El posmodernismo nos enseña a no adoptar nada como una verdad absoluta. Entonces, adoptar todo lo que involucra a Dios en nuestra vida es como si fuera muy contrario a nuestra cultura. Y por eso muchas personas están con dificultad de glorificar a Dios, tenerlo en primer lugar. Es una posición como: Dios es chévere, Él es buena gente. Sí, creo que Él responde eventualmente a nuestras oraciones, pero mejor yo lo acciono cuando lo necesito. No es si tengo que dar mi vida por Él, estoy dispuesto a la muerte. Y el punto que Dios nos quiere llevar cuando hablamos de glorificar a Dios es: si Él nos pide la vida, no dudamos en entregársela. Y lo que le decía a Romanos es: quitaron a Dios del primer lugar. Y una vez que quitamos a Dios de nuestro primer lugar, entonces hay un espacio libre para que sea lleno de cualquier cosa. Y ahí viene el segundo punto, que es una pérdida del espíritu de gratitud. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El segundo paso para un camino de destrucción es la ingratitud. Y esta es una actitud que se ha introducido con mucha sutileza cada vez más en la iglesia, en los hijos de Jesús. Si usted prende su televisor y está en los 5 minutos de propaganda, los 5 minutos de propaganda existen para mostrarle a usted cómo es feliz y miserable y todo lo que le falta. Es el carro de último modelo, usted tiene uno de 2019, ya está viejo, tiene que tener el de 2024. Aparece el Caribe y usted no sale a vacaciones hace más de 2 años y mal llegó a Melgar, usted es infeliz. Hamburguesa, Presto, papitas fritas y usted solo comió una sopita. Entonces, son 5 minutos para recordarle todo lo que usted no tiene. El marketing existe para eso. Y cuando vemos todo lo que no tenemos, dentro de nosotros se genera un sentimiento de ¿qué? De insatisfacción, de ingratitud y un deseo de yo quiero más. Yo necesito más.
Y parte de Dios ser el primer lugar en nosotros es que cuando Él está, no falta nada. Pero si Él ya no está en el primer lugar y yo me estoy sintiendo necesitado, vacío, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar alguna forma de satisfacer mis deseos para que me pueda sentir feliz. Y es por eso que la Biblia nos exhorta continuamente a estar agradecidos. Entren por sus puertas con acciones de gracia. Porque cuando no hay gratitud en nuestro corazón, hay una puerta abierta para llenar un vacío y para encontrar un placer inmediato que me haga sentir mejor. Y eso pasa con todos nosotros. Piense un día que usted está de descanso, está 2 horas sentado en el sofá, de aquí a poco usted le dice a alguien de su familia, ay, quería algo. ¿Qué? No sé, cualquier cosa, algo. ¿Ya les pasó? A todo el mundo le pasa, somos seres humanos, es el muy conocido aburrimiento, tedio, pero cuando entramos en esta área, y principalmente cuando Dios no es más, Dios en nosotros, la ingratitud va a llevarnos a querer satisfacer nuestras necesidades. Y este es un estado peligroso, porque si las disposiciones maravillosas de Dios no son suficientes para retener la atención de una persona, entonces, ¿qué va a tomar su lugar? Cuando Dios no logra más captivar su atención, cualquier otra cosa lo va a hacer. Pero continúa. Y Pablo hablaba que al no haber gratitud, dice, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando una persona se desvía de Dios en lo profundo de su corazón, él se vuelve vulnerable al pensamiento carnal. Pablo lo que está diciendo es que ellos se envanecieron en sus razonamientos, su lógica les generó motivo de orgullo y su corazón rebelde, necio, se entenebreció. Cuando hablamos de entenebrecer, estamos diciendo se volvió oscuro. Su verdad se torna la verdad de ellos y su corazón se vuelve oscuro. Dicha persona busca entonces a partir de eso algo que le dé significado a su vida, que le ofrezca placer y satisfacción, y luego permite que su mente comience a especular, soñar despierto y fantasear. Y para el adicto sexual, sus pensamientos llegan a estar dominados por maravillosas relaciones y romances con otros. En este momento, en el tercer punto de esa espiral de decadencia, la mente comienza a llevarnos a un lugar donde pueden haber cosas mejores. Entonces nuestro esposo, nuestra esposa ya no es tan atraente, otro lo puede ser. Y comenzamos a imaginar cómo sería con otro, cómo sería con otra, cómo sería de tal forma. Y entramos en una espiral de destrucción. Y la oscuridad de la mente nos da referencia a ¿qué? A falta de luz en el pensamiento de una persona. Y cuanto más una persona se entrega al poder de pecado, con más dificultad crecerá delante de Dios. En este momento la persona todavía puede estar en la iglesia, puede cantar canciones, puede estar en una predicación, pero es como si hubiera una capa en su corazón que le permite que llegue el mensaje de Cristo. Su corazón se torna oscuro. A partir de eso, entonces él comienza ¿qué? A cambiar la verdad por la mentira. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen al hombre corruptible. Pueden pasar. Literalmente,
quiere decir que cuando hablamos de detienen con injusticia la verdad, que estaba más adelante, más arriba en el versículo 18, dice que se tornan resistentes a la verdad. La verdad no les llega a ella, es como si mantuvieran a la raya. Y aquí es el último momento donde Dios intenta que la persona vuelva a sí misma. Dios en este punto, Él aún intenta traer su verdad. El Espíritu Santo aún continúa introduciendo pensamientos convincentes en la mente del hombre, pero el hombre en este punto está con sus oídos sordos. No quiere oír la voz del Señor, porque oír la voz del Señor significa que renunciar al placer de su carne. O es el momento de quiebre donde vuelve al Señor, o entramos en los últimos 3 puntos que son de decadencia. El primero, en cadenas. Es un versículo muy fuerte, porque dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de forma que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No quiere decir que Dios los mandó al pecado, pero es un punto donde Dios dice, si eso es lo que usted quiere vivir, vívalo. Encontramos ejemplo de eso cuando el pueblo de Israel le pedía a Dios carne y reclamaban, hicieron de todo, y Él les da y dice, coman hasta que les salga por las narices, si es lo que ustedes quieren. Cuando una persona continúa caminando en dirección a sus fantasías sexuales, cada vez más va a estar preso en ese camino. Y aquí el camino, tanto en cadenas como totalmente entregados al pecado, y el último, que es llenos de toda maldad, es un camino de destrucción, porque ellos no logran satisfacción en lo que hacen. Y cada vez más están avanzando en un nivel más pesado de sexo. Cuando hablamos en un contexto jóvenes, adolescentes, eclesial, muchas veces hablamos de una masturbación, de una pornografía, que sería lo más suave dentro de los pecados sexuales. Pero los que deciden entregarse al vicio sexual van cada vez más a necesitar algo más pesado. ¿Por qué? Porque necesitan del sexo para sentir placer. Entonces, la masturbación llega a un punto en que no les genera placer. Los videos que veían no les genera nada. Entonces necesitan ver cosas más pesadas. Pasan a orgías, pasan a otras a ver cosas más pesadas. Después ya no es suficiente hacerlo solo y comienzan a buscar parceros sexuales, sea en la prostitución o sea con personas que están dispuestos a vivir el mismo nivel de decadencia. Y normalmente, casi siempre, todos los abusadores sexuales surgieron de un ciclo como este. Mi esposo atendió una niña de 13 años, que en algún momento masturbarse no era suficiente, la pornografía no era suficiente, y un día sentada en el sofá de su casa vio a su perro y pensó, tal vez yo puedo tener relaciones sexuales con él, y comenzó a tener relaciones sexuales con su perro, 13 años. ¿Por qué no pasa eso dentro del matrimonio? Es fácil, porque en nuestro matrimonio tenemos placer sexual, no para nosotros mismos, sino para nuestro cónyuge y para darle la gloria a Dios.
Y es por eso que los que han estado en pecado de pornografía y pecado de masturbación saben que un orgasmo en la masturbación después genera vacío. En el matrimonio genera descanso. Por eso pueden dormir mejor. Porque la fuente es diferente. Pero muchas personas también han llegado a su matrimonio y están santos en el matrimonio, pero tuvieron prácticas sexuales a lo largo de toda su juventud y tienen problemas ahora en su matrimonio en el área sexual, porque todas las fantasías consumidas quieren reproducirlas en su matrimonio. ¿Con la excusa? No, pero es mi esposa y con mi esposa puedo todo. Y conozco muchas mujeres que se sienten literalmente abusadas y usadas en su práctica sexual. Hay hombres que se masturban con su esposa en vez de darle placer a la mujer que Dios les dio. Son cosas diferentes. Hay esposos que dentro de lo sagrado del matrimonio le piden a sus esposas movimientos y posiciones y prácticas que vienen de la pornografía y se convencen a sí mismos que es santo porque es su esposa. Peor aún, hombres y mujeres que tuvieron intimidad sexual antes del matrimonio, querían todo el día y a toda hora, y cuando se casaron, ¿saben qué pasó? Murieron sexualmente. Y hay un montón de cristianos con una vida sexual muerta. Una vez cada 15 días, una vez por mes. Cuando el sexo Dios nos dio para disfrutarlo con nuestro cónyuge. Disfrutar de verdad, con frecuencia, con alegría. Pero las prácticas pasadas destruyen los matrimonios en el hoy. Y nosotros necesitamos responder como iglesia de Jesús a eso. Juan 8:34 nos dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor quiere que de verdad vivamos su sacrificio en la cruz, que dice que a través de ese sacrificio todas las cosas se hicieron nuevas. ¿Cuáles serían los motivos principales para el sexo ilícito? Y Salomón nos ofrece 4 de ellos. Salomón es sin duda alguna un hombre que tuvo todo. Él es un claro ejemplo del pecado y el desorden sexual. Proverbios 9, 13 al 18 nos habla del placer que hay en el hombre por todo lo que es prohibido. Adán y Eva tenían todo. Solo una cosa les fue reservada para Dios, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué ellos quisieron? ¿Qué fue lo que ellos quisieron? Lo único que les era prohibido. Hay un deseo en el hombre por lo que es prohibido. Pueden pasar. El segundo, hay una satisfacción del ego. Queriendo o no, asociado a el peligro de la satisfacción sexual, la atención de un hombre, la atención de una mujer genera un impacto en el ego de la persona. No es casualidad que hombres y mujeres ostenten de su desorden sexual, porque en la sociedad le genera un estatus. Entonces también alimenta el ego, porque al final una de las necesidades básicas del hombre es ¿cuál? Reconocimiento. Y por eso en Libertad en Cristo enseñamos la importancia de tener nuestra seguridad, nuestra aceptación y nuestro significado ¿en quién? En Dios. Cuando no tenemos eso, vamos a ir a buscar eso en otras fuentes. El tercero y muy peligroso,
las personas adoptan al sexo ilícito como una forma de premio a sí mismo. Conozco varios hombres que ven pornografía y la justificativa es porque querían desestresar de todas las preocupaciones de su día. Y lo peor es que cuando comienzan a hacer eso, el cerebro aprende que la forma de relajar es viendo pornografía y crea conexiones de asociación. Entonces la próxima vez que está cansado y estresado va a querer ¿qué? Ver pornografía. Y por eso la importancia de identificar cuáles son los gatillos que lo llevan a su pecado de repetición. Porque normalmente no es un deseo por sexo. Es un cansancio, es un querer relajar, es un deseo de reconocimiento que lo lleva a. Y necesitamos ayudar a nuestra iglesia a identificar cuáles son los gatillos, los procesos que lo lleva a eso. Y finalmente, el cuarto motivo por un deseo ilícito es la variedad. Y aquí los que salen más perjudicados fueron los que llegaron a los caminos de Jesús una vez que habían tenido varias prácticas sexuales. ¿Por qué? Porque estar con uno por el resto de la vida parece poco atractivo. Y hay la necesidad de un cambio constante porque ya estimuló eso dentro de sí. Eso hace que nunca haya una satisfacción y por eso necesita beber en otras fuentes. ¿Qué hacer? Parece que no hay esperanza, pero el Señor nos da sabiduría y entendimiento para todas las cosas. Nosotros necesitamos como iglesia generar un camino de restauración. Lo primero, para la persona que está en la práctica sexual, debe tomar una decisión de vivir en la luz. La honestidad es un asunto de suma importancia para el hombre que lucha contra el pecado sexual. La honradez comienza al examinarse a sí mismo, su corazón, sus pensamientos y sus acciones y reconocer que necesita de la intervención de Jesús. ¿Y por qué yo estoy haciendo tanto énfasis en la iglesia hacer respuesta a estas personas? Porque cuando hablamos de cualquier tipo de vicio, no es tan simple como confesar y estoy bien. Tal vez la semana pasada cuando el pastor Juanes predicó sobre inmoralidad, usted sentado en su corazón dijo, sí Señor, yo necesito cambiar. Duró 2-3 días limpio y el jueves usted volvió a consumir pornografía. No es tan simple como parece. Y no es tan simple porque estamos hablando que su cuerpo, físicamente hablando, le pide para que usted busque pornografía y prácticas sexuales pecaminosas. Su cuerpo llega a un punto que necesita de eso. Así como un esposo y una esposa necesitan de intimidad sexual con su cónyuge, todo aquel que estimuló su área física sexual va a necesitar lo mismo. Por eso necesitamos una iglesia como comunidad redentora que ayude a esa persona a caminar día a día. Es necesario que sea expuesto su pecado. Va mucho más allá de confesar, mucho más allá. Porque el consejero, el discipulador, el papá, la mamá, el abuelo que va a caminar con ellos, sí va a necesitar tener más información. ¿En qué momento tiene deseo de hacer eso? Yo trabajé con un dependiente químico. Tal vez usted se va a espantar del ciclo, pero su recaída comenzaba de la siguiente forma: jueguitos de celular, Candy Crush. ¿Saben el que ustedes juegan en Facebook que caen los dulcecitos? Comenzaba con ese juego. Jueguitos simples en el celular. Y ese juego lo llevaba a otro juego. Ese otro juego normalmente lo llevaba a llamar a una prostituta.
y después de llamar a la prostituta, iba a consumir cocaína. Era el ciclo de destrucción. Nosotros necesitamos identificar el ciclo de destrucción de cada persona que está involucrada en pecados sexuales. Hay algunas personas que es por la noche. Se van a dormir, todo está en silencio y viene el pensamiento. Y en ese proceso uno crea como iglesia un sistema de protección para que la persona pueda protegerse, pueda cortar todos sus gatillos. Pero sí, cuando un joven, un adolescente le cuenta a usted, papá, y lo que usted hace es meterle un regaño del tamaño del mundo, ponerlo de castigo, yo necesito decirle que perdió el corazón de su hijo y fue por agua abajo el camino de restauración. Yo sé, papás, que es muy difícil descubrir que su hijo está involucrado en pornografía y masturbación. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero usted necesita ver el objetivo mayor, que es el rescate de la vida de su hijo, de su hija. Y va a necesitar de mucha gracia y misericordia para hacerlo. Van a necesitar de límites claros. Tal vez ese hijo va a tener que entregar su celular, el televisor si tiene en el cuarto, y yo les sugeriría, quiten televisores del cuarto. No se confíen. Ay, él solo está viendo Netflix. Hoy existe el concepto de soft porno, que es una pornografía suave. Esa es permitida en todos los servicios de streaming. Pero cuando usted ve, está todo explícito. Es lo suficiente para despertar unas hormonas que ya están a flor de piel para curiosidad. Antiguamente era un poquito más difícil comprar una revista, ir a un lugar para buscar. Hoy es solo digitar en Google y va a aparecer todas las páginas de pornografía disponibles. Por eso debemos vivir en la luz. Honestidad y confesión se hace necesario. El segundo, la persona necesita estar en un estado continuo de arrepentimiento y quebrantamiento. La respuesta para los creyentes en Cristo es que Dios cambia las personas de adentro hacia afuera. Puedes pasar. Y aquí, como hijos de Dios, necesitamos creer lo que la palabra del Señor nos enseña en términos de metanoia. La palabra del Señor nos dice que necesitamos tener un cambio radical en la forma de pensar. Pablo nos enseña en la Biblia, transformen la forma en cómo ustedes piensan. Y es súper interesante, pero hay evidencia científica que los neuronas, nuestras neuronas, pueden cambiar la forma en que conectan y procesan. El cerebro puede cambiar su conexión sináptica para dar respuesta. La Biblia dice y la ciencia confirma que es posible pensar de una forma diferente, pero necesitamos a Jesús en ese proceso. En cuanto el arrepentimiento entra, ¿qué tiene que suceder según el espiral? Subir el espiral de la misma forma que lo llevó a destrucción, es el mismo camino para la salida. Cuando Dios es entronizado como primer lugar, cuando comienzo a ser agradecido por el proceso, cuando mi corazón deja de ser oscuro y la verdad de Dios se establece en mí, el estado de total maldad y ruptura de las cadenas sucede. Para eso es necesaria una rendición total, dejar la voluntad propia y abrazar a la de Dios. No es un proceso tan fácil. Personas que abrieron puerta para pornografía, para masturbación, para infidelidad, es común que existan recaídas.
Ya les expliqué el por qué. Físicamente el cuerpo demanda algunas cosas. Y por eso es necesario caminar en un profundo estado de humildad, reconociendo que no es todo lo que pueden hacer. Para una persona que ya estuvo sumergida en los vicios sexuales, no es cualquier programa de televisión que usted puede ver, no es cualquier película que usted puede ver, no es cualquier música que usted puede ver, no es cualquier tipo de amistad que usted puede tener. Su proceso de rendición y restauración demanda límites muy claros y una protección continua. Y en ese momento la iglesia como comunidad redentora entra para ayudarle a estas personas en ese proceso. Pueden pasar. Necesitamos resistir las tentaciones y solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. No nos vino tentación mayor de la que podamos soportar. Pero la palabra también es clara: resistan al diablo y él huirá de nosotros. Yo trabajo con una joven y ella tiene problemas en el área sexual. Ella sufrió más de 8 abusos sexuales y hoy totalmente restaurada. En cada momento de su ciclo hormonal, cuando está en el periodo fértil, tiene mayor deseo de estímulo sexual. Es biología. Por eso, esposos, ¿quieren saber su fecha feliz para tener intimidad sexual con su esposa? Descubra cuándo es el periodo fértil. De hecho, es cuando más deseo tiene. Tienen que hacer siempre, pero esos días les va a ir mejor. Solo que esta joven es soltera y ella tiene un grupo de intercesión de 5 mujeres que cuando ella tiene deseos de masturbar, ella escribe para que nosotros entremos en oración. Ella nos pregunta si puede ir a nuestra casa para distraerse. Ella no es más ni menos por vivir ese estilo de vida. Ella es victoriosa en Cristo. Ese es el nivel de humildad y ese es el nivel de iglesia que apoya y cuida. No los mande a orar y leer la Biblia. Llévelos a tomar un café y usted ora por ellos mientras toman el café y biológicamente alivian. Llévelos a hacer algún deporte para que alivien físicamente la tensión. Romper el ciclo de pecado y encontrar el de restauración se hace necesario. Yo les voy a pedir que estén en pie, iglesia. Yo quisiera decirles que el escenario es fácil, pero el escenario no es fácil. La iglesia de Jesús se ha perdido con un montón de baboseras en el área sexual en los últimos tiempos. Y en cuanto a eso, el pecado que menos aparece está comiendo los bordes de nuestra iglesia. Nuestra nueva generación, nuestros hijos, sus nietos, necesitan que ustedes estén actualizados en todo esto y les puedan ayudar. Tal vez después de esta predicación usted piensa: yo sé muy poco. Entonces yo les digo, necesitan estudiar más. Necesitamos aprender cada vez más para hacer respuesta a nuestra iglesia, a nuestra generación. Y si usted es de los que está en el otro lado, viviendo en la esclavitud del pecado, yo quiero decirle que hay esperanza. Yo quiero decirle que Dios vino para que usted tuviera una vida libre, en abundancia, no dominado por nada, y sí libre para ser quien usted nació para ser. Es la promesa del sacrificio en la cruz, que pocos abrazan, pocos deciden vivir en ese proceso de gracia y misericordia.
Y yo quiero orar por ustedes, iglesia. Usted puede hacer la diferencia en una persona que está en vicios. Y si usted está sentado ahí y piensa, yo quiero y yo puedo hacer más, a mí me gustaría orar por usted. Yo sé que yo ya pasé del tiempo y les pido perdón por eso, era mucho contenido. Pero si usted dice, yo quiero ser respuesta para mis hijos, yo quiero ser respuesta para mis liderados, yo quiero ser respuesta para esta generación, yo quiero ya invitarlo aquí al frente, donde usted decida salir de ese preconcepto, ay, es sexo, no puedo hablar sobre eso, y diga, yo voy a ser radical en ayudarle a una generación a vivir en santidad a partir de la gracia y la misericordia que Jesús nos enseñó. Nosotros como iglesia necesitamos entender los límites que hay en el área sexual. Hoy todo el mundo está súper preocupado con la agenda LGBT y escuchan la palabra homosexual y les dan 1000 niveles de miedo. Queridos, yo necesito decirles que el mismo Jesús que murió por el que roba, por el que miente, por el que tiene ira, fue el que murió por todas las personas que tienen una orientación homoafectiva. Y hay muchas personas que sufren dentro porque tienen una orientación homoafectiva y no encuentran una orientación dentro de la iglesia. Y la orientación es la misma que le damos a jóvenes para que no caigan en pecado sexual antes del matrimonio. Es la misma que le damos a un joven con orientación homoafectiva. Absténgase de los pecados sexuales. Huya de la pasión de la juventud. Pero necesitamos una iglesia que reciba esas personas y les muestre que hay esperanza. Señor, gracias por tu sacrificio completo en la cruz del Calvario. Señor, yo quiero orar por cada persona que está viniendo a este altar, sea para trabajar con una nueva generación, sea simplemente una preocupación con sus hijos y sus nietos. Pero yo te pido, Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo que venga sobre ellos y les dé una nueva visión, un nuevo entendimiento. Que ustedes puedan tocar el corazón de personas que hoy viven en esclavitud por una mentira del diablo, que serían satisfechos en todas sus necesidades sexuales. Que el Señor coloque sobre ustedes palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento para montar estrategias para ayudar a los que están en una vida de esclavitud. Comience a orar y pedirle al Señor estrategias, cómo puedo llegar a ellos. Si hay algún tipo de preconcepto, si usted nunca conoció el mundo oscuro sexual y le genera un poco de rechazo, renuncie a eso. Dígale, Señor, permite que yo pueda ver con gracia y misericordia. Renuncio a toda religiosidad que genera que yo rechace personas que han entrado en un hueco sexual, en un hueco de oscuridad. Y tome posesión en esta mañana de literalmente ir al infierno y quitar esas personas de la posesión del diablo. Ustedes están aquí asumiendo un lugar de batalla espiritual. Escuchen lo que les estoy diciendo. Hay una iglesia de Jesús cautiva en pecados. Y usted está aquí al frente. Usted está diciendo que va a ir hasta el infierno para luchar por esas personas que están en esclavitud. Por eso su vida necesita estar en santidad e integridad con el Señor. El primero y la primera a vivir en profunda humildad y transparencia necesitan ser ustedes. No necesitan ser perfectos. Pueden hablar de sus necesidades con otros, pero necesitan estar en santidad para librar esa batalla en el mundo espiritual.
Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo los capacite, los fortalezca, los instruya y los conduzca en camino de bendición, de libertad y de transformación. Yo oro, Señor, por esta comunidad redentora que ayudará a que otros vivan en libertad en Cristo. Y yo oro por eso en el nombre de Jesús. Amén y amén.